Muy buenas con todos. En esta oportunidad les traigo el solucionario del primer examen de la Prepacífico del ciclo 2017-3. Vamos con las preguntas. En la pregunta número 1 tenemos 4 subpreguntas. La primera nos dice: A. Defina qué es un logaritmo e indique las restricciones de la base y el número. Vamos con la solución de esa primera pregunta. El logaritmo de un número n en base b es el exponente al que debe elevarse dicha base. Ejemplo: logaritmo de n en base b. Imaginemos que esto es igual a. Entonces b a la a debe ser igual a n. El logaritmo de n en base b es igual a. Entonces b a la a debe ser igual a n. Además, ¿qué restricciones deben cumplir estos números? N pertenece a los reales positivos, mientras que b pertenece a los reales positivos a excepción del número 1. Estas dos son las condiciones que se debe cumplir para que el logaritmo quede correctamente definido. Muy bien, ahora vamos con la pregunta 1b. Escriba en forma lógica la negación de la proposición: dos rectas son paralelas si son iguales o no se intersecan. Vamos a copiar esta proposición en nuestra pizarra y pasaremos a desarrollar la pregunta 1b. Muy bien, aquí tenemos la proposición compuesta que dice: dos rectas son paralelas si son iguales o no se intersecan. Nos piden colocar el lenguaje formal y negar la proposición. Entonces vamos a identificar las proposiciones. Al ser una proposición compuesta, la primera proposición sería: dos rectas son paralelas. La segunda: dos rectas son iguales. Y la tercera: no se intersecan. Pero recordemos que las proposiciones deben ir en sentido positivo. Entonces esto sería: dos rectas se intersecan, y este no va a funcionar como una negación. Entonces, ahora vamos a definir el diccionario. P. Dos rectas son paralelas. Q. Dos rectas son iguales. Y R. Dos rectas se intersecan. Ahora construyamos la proposición compuesta. Dos rectas son paralelas si son iguales o no se intersecan. Debemos recordar el conector lógico si. Esto nos quiere decir que va a ser una proposición condicional, donde si son iguales o no se intersecan, entonces dos rectas serán paralelas. Esto quiere decir que la proposición compuesta quedará en lenguaje formal de la siguiente manera. Paréntesis, ya sabemos que ese sí va a representar un entonces, pero en el orden de las oraciones va a estar invertido. Si son iguales o no se intersecan, son iguales o no se intersecan. Esa frase se representaría como la negación de R. Cerramos paréntesis. Entonces, dos rectas son paralelas. Esa sería la representación lógica de esta proposición. Ahora vamos a negarla. Sería colocar un corchete a toda la proposición compuesta y un signo de negación adelante. En el siguiente paso mantenemos el signo de negación, el corchete, pero en esta expresión vamos a cambiarlo. Recordemos que la proposición lógica entonces puede ser representado por su equivalencia.
P entonces Q es equivalente a negación de P o Q. En nuestro caso vamos a negar la primera expresión, sería la negación de Q o negación de R o P. Muy bien, ahora vamos a introducir ese signo negación que está delante del corchete dentro de toda la expresión utilizando la propiedad de De Morgan, donde nos quedaría negación, paréntesis, la negación de Q o la negación de R. Recordemos que este O se iba a intercambiar por un I, quedándonos I la negación de P. Esta negación se cancela con esta. Finalmente nos queda Q o negación de R y negación de P. Y esa sería la respuesta. Ahora volvamos al examen para ver la pregunta C. Nos dice, demuestre que toda proposición condicional es equivalente a su contrapositiva. Recordemos que es la proposición contrapositiva. Si yo tengo una proposición condicional P, entonces Q, la proposición contrapositiva será negación de Q, entonces negación de P. Para demostrar que estas dos son equivalentes, utilizaremos la tabla de verdad, donde colocaremos P y Q, donde Q sería verdadero, falso, mientras que P sería verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora coloquemos las proposiciones lógicas que deseamos analizar. Por tablas de verdad sabemos que en la primera parte, P entonces Q solo será falso en el segundo caso, verdadero, falso. En los demás casos será verdadero. Así que aquí será verdadero, aquí será falso, verdadero y verdadero. Ahora analicemos la negación de Q y la negación de P. La negación de Q será falso, verdadero, falso, verdadero, mientras que la negación de P será falso, falso, verdadero, verdadero. Ahora analicemos el resultado de esas proposiciones. Falso, entonces falso, eso me da verdadero. Verdadero, entonces falso, eso me da falso. Falso, verdadero, 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 verdadero. Y vemos que tanto esta expresión como esta de aquí tienen la misma tabla de verdad. Por lo tanto, queda demostrado que la proposición condicional es igual a su contrapositiva. Ahora vamos a la pregunta D. La pregunta D nos dice, sea la proposición compuesta S equivalente a toda esa expresión, determine los valores de verdad de P, Q y R para que S sea verdadera. Este es un problema bastante sencillo. Vamos a copiarlo y a desarrollarlo. Muy bien, aquí tenemos la expresión S que nos dicen es verdad. Para que el S sea verdad y habiendo aquí una conjunción y, la única opción es que esta expresión sea verdad y esta otra también. Ahora analizaremos la segunda expresión. Q, I, R o negación de Q es verdad. De aquí observamos rápidamente, entonces Q debe ser verdad y la segunda expresión también debe ser verdad. Pero como sabemos Q es verdad, así que sería R o falso es verdad, entonces R debe ser verdad.
Ahora analizaremos la primera expresión. Para la primera expresión realizamos el mismo análisis. Este paréntesis debe ser verdad y este también debido a la conjunción y. Eso quiere decir que P entonces Q es verdad, a su vez que P entonces no Q también es verdad. De aquí observamos que si reemplazamos el valor de Q nos quedaría P entonces verdad es igual a verdad y P entonces falso es igual a verdad. De la primera parte, P puede ser verdad o falso, ya que en ambos casos nos daría verdad. Pero en la segunda, la única opción es que P sea falso, ya que si fuese verdad estaríamos en el caso verdadero, entonces falso, y nunca nos daría verdad. De esta manera hemos obtenido Q, R y P. Muy bien, con eso terminamos la pregunta número 1.